En la sesión anterior habíamos hablado sobre lo que es la composición de transformaciones y comenzamos a ver lo que es la transformación lineal inversa. Entonces, nada más rápidamente, habíamos visto que la composición de transformaciones nos permitía definir que si yo tengo un espacio vectorial U y V, ambos relacionados por la transformación lineal T, podemos volver del espacio vectorial V hacia U mediante la transformación lineal inversa. Y que eso es posible siempre y cuando la transformación T sea inyectiva y suprayectiva, lo cual podemos ver a partir de la inversión de la matriz asociada a T. Entonces, si veíamos que la dimensión de U es igual a la dimensión de V, podemos calcular una matriz asociada cuadrada. Y cuando calculamos su determinante o calculamos directamente su inversa, pues podemos encontrar la matriz asociada a la transformación lineal inversa. De esta forma es que podemos revertir todo aquello que, todos aquellos cambios, aquellas modificaciones que hagamos con la transformación lineal T. Entonces podemos trabajar utilizando T para trasladar todo lo que tengamos que hacer de U hasta V, trabajamos en V y regresamos los resultados a partir de la transformación inversa. De esta forma, pues consideramos que los espacios U y V son isomorfos entre sí y la transformación lineal T con su respectiva inversa nos denotarían lo que llamamos isomorfismo. Eso fue lo que comentamos respecto a la transformación lineal inversa de inicio y nos habíamos quedado en el ejemplo que tenemos ahí. Nada más les voy a borrar esto. Teníamos esta regla de correspondencia de la transformación lineal T que va de polinomios de R3, R2 a polinomios. Utilizamos esas bases para encontrar la matriz asociada y nos quedamos en la inversión. Ya que invertimos la matriz, pues ya tenemos la matriz asociada a la inversa. Bueno, ahora, una cosa que se me olvidó colocar es la imagen de un vector A, de un vector de los vectores de la base A, para que podamos verificar que efectivamente esta es la inversa. Pero pues lo voy a hacer con otro vector ya una vez que encontremos la regla de correspondencia. Bueno, a ver, entonces, continuando con el problema para terminarlo y ver un par de ejemplos más de esto. Resulta que la transformación lineal inversa va a ir de polinomios a R2. Y esto es debido a que si T va de R2 a polinomios, pues la inversa tiene que cambiar ese camino. Tiene que reflejar el paso que hay bajo T de R2 a P, entonces lo invierte para ir de P hasta R2. Bueno, entonces, eso quiere decir que para obtener la regla de correspondencia mediante esta transformación inversa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que la matriz asociada multiplicada por el vector de coordenadas en el dominio, en este caso es el dominio de la transformación inversa,
pues me va a devolver el vector de coordenadas en el codominio. Es decir, esto. De acuerdo a lo que vimos de matriz asociada, vamos a obtener esto. Entonces, el vector U, que está en términos de su vector de coordenadas, lo multiplicamos por la matriz asociada a la inversa, que es la que tenemos acá, y de resultado vamos a obtener el vector de coordenadas de la imagen de U, pero bajo la transformación lineal inversa. Bueno, con base en esto vamos a poder establecer cuál es la regla de correspondencia de la transformación lineal inversa. ¿Por qué? Voy a definir un vector U en términos del dominio de la inversa. Entonces, aquí el dominio de la inversa podemos ver que son los polinomios, de tal forma que U debe tener esta forma. Un polinomio mx más n, porque recordemos que estamos trabajando con polinomios de grado menor o igual a U, ¿sí? Pues bien, con base en esto, voy a hacer una combinación lineal de este vector U con la base B que estamos trabajando en el codominio. Recordemos que la base B pues es la base natural. Y eso lo vamos a hacer para obtener este vector de coordenadas. Entonces, hago combinación lineal con la base de polinomios. Ahí está el vector mx más n, el polinomio mx más n, es combinación lineal de los elementos de la base. Ahora, por igualdad, ¿están de acuerdo que alfa es m y beta es igual a n? Vale. Entonces, de esta forma, el vector de coordenadas de U, que es este polinomio, en la base B, pues es la columna mn. Esa columna mn es la que vamos a multiplicar por nuestra matriz asociada inversa de la transformación lineal inversa para que podamos encontrar la regla de correspondencia de dicha transformación. Entonces, recordemos que esta es la matriz asociada a la inversa. La voy a reescribir aquí abajo. Uno, 2, menos 1, 3. Todo esto multiplicando por un quinto. Que va a multiplicar al vector de coordenadas mn. Hago el producto. Entonces esto me va a quedar como m más 2n y menos m más 3n. Bueno, lo que acabamos de encontrar aquí, este producto matricial de estos dos, es el vector de coordenadas de la inversa del vector U, pero en la base A. Eso es lo que tenemos en este momento. Lo que acabamos de encontrar es el vector de coordenadas de la imagen de U bajo la inversa en la base A, es decir, ya en la base de R2. Con esto lo que vamos a hacer pues es otra combinación lineal.
Entonces, la regla de correspondencia la vamos a obtener de esta forma. La inversa de u, que recordemos que nuestro vector u es mx más n, tiene que ser igual al primer escalar del vector de coordenadas por el primer vector de la base, que recordemos que ahora como ya estamos en R2, pues la base tiene que ser los vectores 1, 0 y 0, 1. Mejor si le voy a poner aquí U para que me alcance el espacio. Bueno, voy a escribir un poquito más chico. Ahí con eso. Bien, ya con esto, pues tenemos que la inversa de esta transformación lineal T, voy a dejar un quinto factorizado, y cuando hago el producto de este m más 2n por este vector, pues solamente voy a tener componente aquí arriba. Y cuando hago el producto de este escalar por este vector, pues solamente tendría componente aquí abajo. De tal forma que esta va a ser nuestra transformación lineal inversa. Le voy a subir un momento para traer la transformación T original. Entonces, aquí ya tengo las dos transformaciones lineales. La transformación lineal T, que es la original de la que partimos, y la transformación lineal inversa, que es la que acabamos de encontrar. Entonces, dense cuenta, pues, que estas dos, esta pareja de transformaciones, pues una que es T va de R2 a polinomios. Y la otra que es T inversa va de polinomios a R2. Entonces, lo que estamos haciendo es partir del espacio vectorial R2 y llegar al espacio de polinomios mediante T y regresar con la transformación inversa. De polinomios nos pasamos a lo que sería el espacio vectorial R2. Bueno, con esto podemos hacerle una prueba para verificar si tenemos correctamente lo que vendría siendo la transformación inversa. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esta verificación? Pues transformando un vector cualquiera. De hecho, usando cualquiera de las dos reglas de correspondencia en primera instancia. A ver, me voy a inventar un vector cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar el vector v igual a 3, 1. Es un vector cualquiera, ¿no? De R2. A ver, si yo transformo el vector 3, 1 con esta regla de correspondencia de T, ¿qué es lo que obtendría? Aquí recordemos que A vale 3 y B vale 1 para este vector. ¿Cuál sería el resultado de aplicar T a este vector? Ajá. Más 4, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, la imagen de 3, 1 bajo T
es 7x más 4. Bueno, entonces, solamente evaluamos t con v. Ahora, este polinomio lo vamos a utilizar para evaluar la regla de correspondencia de la inversa. Y entonces aquí lo que vamos a tener es la inversa de 7x más 4. Entonces, en este caso, m vale 7 y n vale 4 al momento de evaluar el polinomio 7x más 4 en t inversa. ¿Y qué nos devolvería? Ajá. Menos 7 más 12. Entonces, el primero que es 7 más 8, pues es 15. El segundo que es menos 7 más 12, pues es 5. Y cuando lo multiplicamos por un quinto, pues nos devuelve efectivamente 3 y 1. Y pues ustedes pueden ver que con estas dos reglas pudimos pasar de R2 a polinomios y volver de polinomios a nuestro espacio R2. Y eso quiere decir que efectivamente es correcta esta regla de correspondencia. Ya tenemos una inversa. Tengo una transformación lineal T. Esta transformación lineal va de R2 a números complejos. Tales que la imagen de 1, 1 bajo T es 1 menos I. La imagen de uno menos 1 bajo T es 7 menos 5i. Bueno, entonces lo que vamos a tomar en consideración con estas dos imágenes es que deseamos encontrar cuál es la imagen de la inversa, bajo la transformación lineal inversa de el número complejo cinco menos 3i. Eso es lo que queremos encontrar. La imagen de 5 menos 3i bajo la inversa de t. Ahora, recordemos que si la transformación lineal t va de R2 a complejos, pues su inversa tiene que ir de complejos al espacio R2. Entonces, debo transformar ese polinomio de 5 menos 3i a su correspondiente vector R2, de R2. A ver, ¿cómo le harían? ¿Qué es lo que harían para encontrar esta imagen? No tienen regla de correspondencia. Hace rato fue muy rápido porque teníamos regla de correspondencia, ¿no? Calculamos matriz asociada y etcétera. Pero aquí no tenemos regla de correspondencia. Podríamos calcular la regla de correspondencia, sí, pero nos tardaríamos mucho. Sí es correcto el procedimiento, sí podemos calcular la regla de correspondencia. Pero pues sí tendríamos ahí un proceso un poquito largo que nos haría tardarnos mucho. Hay una forma más rápida.
Por combinación lineal, exactamente. Recordemos que estamos trabajando con transformaciones lineales. Entonces, por combinación lineal, podemos encontrar rápidamente la imagen. Pero antes de hacer una combinación lineal, necesitamos recordar el concepto de la inversa. Recordemos que en diagramas de Venn, pues es esto. Tengo el dominio, tengo el codominio, T va desde, en este caso este es R2, hasta complejos. T inversa va al revés. Bueno, esto en forma algebraica, utilizando la composición de transformaciones, porque recordemos que la inversa la encontramos a partir de la composición de transformaciones, sería esto. T inversa evaluada con T de un vector U me va a devolver la transformación identidad del vector U. Entonces, en otras palabras, la inversa evaluada con T de U me devuelve el vector original U, donde U pues estaría por aquí, en el espacio vectorial R2. Bueno, entonces, lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Quiero obtener la imagen de 5 menos 3i bajo la inversa. Solo tengo las imágenes de 1, 1 y 1 menos 1 bajo la transformación original T. Entonces, lo que tengo como dato pues es esta parte. De tal forma que si aplicamos la inversa a esas imágenes, podemos calcular la transformación lineal. Explico un poquito más a fondo tomando una de las imágenes. Por ejemplo, tomo la imagen de 1, 1 bajo T, que me devuelve 1 menos I. Vale. Lo que hacemos es lo siguiente. Debido a la propiedad de composición y de definición de la transformación lineal inversa, puedo aplicar a ambos lados la inversa de esta manera. Ahí lo que ustedes pueden observar pues es esta definición, que vendría siendo la parte derecha de esta igualdad. Entonces, T inversa evaluada con la transformación lineal T me tiene que devolver, por definición de la transformación inversa, el vector que tengo ahí como argumento. Entonces, el vector que tengo como argumento vendría siendo 1, 1 igual a T inversa por 1 menos I. T inversa de 1 menos I, mejor dicho. Y vean que aquí ya tengo la imagen de un vector bajo la inversa. Si aplicamos el mismo proceso con la otra imagen que nos dan, por combinación lineal podemos encontrar la imagen de 5 menos 3i bajo esta transformación lineal inversa. Hago el mismo proceso con la otra imagen. Le aplico la inversa a t de 1 menos 1. ¿Y esta imagen cuál era? T de 1 menos 1, ¿qué valor tenía? Vale, gracias. Entonces, t a la menos 1 de 7 menos 5i. Y entonces tendríamos 1 menos 1 igual a t a la menos 1 de 7 menos 5i. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Tengo este
y este. Son dos vectores que ustedes pueden observar son linealmente independientes debido a que uno no es múltiplo del otro. Si a 1 menos i lo multiplico por 7, pues no me va a dar 7 menos 5i. Son independientes y los puedo utilizar como una base. Entonces puedo hacer esto. Alfa por 1 menos i más beta por este vector. Si no fuesen independientes, entonces no podríamos resolverlo. Porque la dependencia lineal nos quita información respecto a la transformación lineal. Sí, si fueran dependientes, no podríamos resolver el problema, porque la dependencia lineal nos quita mucha información respecto al espacio vectorial. Ajá, exactamente. Sí o sí debemos tener las imágenes de una base. Ahí sí no hay de otra. Bueno, entonces, la combinación lineal la aplicaríamos de esta forma. Alfa por 1 menos i más beta por 7 menos 5i tiene que ser igual al vector que queremos transformar, 5 menos 3i. Aplicando este proceso de la inversa, pues entonces tendríamos alfa por la inversa de 1 menos i más beta por la inversa de 7 menos 5i. Esto tiene que ser igual a la inversa de 5 menos 3i. Y como ya tenemos estas inversas, esta y esta, que vendrían siendo este vector y este otro vector, pues ya podemos hacer la sustitución. En este caso nos quedaría que esta inversa pues vendría siendo beta por 1 menos i más alfa por 1 más i. Entonces dense cuenta que no necesitamos encontrar la regla de correspondencia. No necesitamos ni siquiera encontrar la matriz asociada. Directamente por combinación lineal podemos revertir la transformación lineal T, sabiendo que si T de un vector es igual a su imagen, con la inversa, T inversa de la imagen va a ser igual al vector original. Vamos a hacer, recordemos que siempre hacemos el proceso primero en el dominio y luego en el codominio. Digo, en este caso en la inversa, vamos a hacer los procesos primero en su dominio, el dominio de la inversa, que son los complejos, y ya después lo hacemos en su codominio. El codominio de la inversa es R2. Bueno, entonces, resolvamos esta combinación lineal. A ver, pongo los coeficientes de los números complejos en forma de columna. 1 menos i sería la columna 1 menos 1. El otro sería 7 menos 5. Y el tercero sería 5 menos 3i. A ver, voy a escalonar. Renglón 1 más renglón 2 me devuelve el renglón 2. Entonces sumo y aquí me quedaría 0, 2, 2. Con eso va a ser suficiente para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces nuestro sistema de ecuaciones aquí nos quedaría como alfa más 7 beta igual a 5 y 2 beta es igual a 2. De esta forma tendríamos que beta es igual a 1 y cuánto nos devuelve el valor de alfa.
menos 2. Entonces, beta igual a 1 y alfa igual a menos 2. Pues esos valores que tenemos aquí, los sustituimos para acá y ya encontramos la imagen. Entonces, de esa última combinación lineal tendríamos que la inversa de 5 menos 3i sería menos 2 por el primer vector, imagen, en la inversa, que sería 1, 1, más 1 por el segundo vector imagen en la inversa, que sería 1 menos 1. Y pues ya tenemos la imagen buscada, que sería menos 1, menos 3. Ah, no es cierto. No, sí. Estoy restando mal. Sí, es menos 2 más 1, pues es menos 1 y menos 2 menos 1 es menos 3. Listo, pues ya tenemos nuestra imagen inversa. Dense cuenta que este proceso lo hicimos así súper rápido debido a que aplicamos precisamente el concepto de la inversa a partir de la composición. Si yo una transformación lineal la evalúo con su inversa, pues me tiene que devolver el vector original, o viceversa, si la inversa la evalúo con la transformación original, pues me tiene que devolver solamente el vector, ¿sí? Y a ver, veamos. Bien. Voy a tomar, por ejemplo, en cuenta una transformación lineal que va de R2 a R2. Su regla de correspondencia es esta. Entonces, con esta regla de correspondencia, lo que podemos hacer es investigar qué es lo que está haciendo con algunas imágenes. Ahora, la forma en la cual tomaríamos en cuenta eso es la siguiente. De hecho, se puede hacer con cualquier vector, pero para tener una noción más acertada de qué es lo que está pasando con esta transformación, lo que vamos a hacer es transformar un cuadrado unitario. Esto es lo más conveniente, que siempre tomemos en cuenta un cuadrado unitario. Entonces, si el cuadrado es unitario, aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1. De tal manera que los vértices de este cuadrado serían los siguientes vectores. El vector i, que sería este vector. El vector j, que sería el vector de acá. El vector nulo, pues que correspondería a este vértice.
y el vector U que correspondería a este vértice, 1, 1. Entonces, estos serían los vectores de posición de los 4 puntos que me representan los vértices de este cuadrado unitario. Entonces, este cuadrado tiene todos sus lados en términos de longitud 1. Todos tienen longitud 1. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace esta transformación lineal T utilizando estos valores. A ver. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este cuadrado unitario se debe transformar en esta nueva figura. A ver, bajo esta transformación lineal T, ¿cuál es la imagen de I? Del vector I, con esta regla de correspondencia. Uno, 0. Entonces, vean que aquí no lo afectó. Al término de la sesión de hoy vamos a centrarnos en este tipo de vectores cuya transformación lineal o no se ve afectada o solamente se ve afectada por un escalar. Bueno, entonces, en este caso, el vértice 1, 1, 0, aquí tengo un 1, no se vio afectado. Vale. ¿Cuál es la imagen del vector J bajo esta regla de correspondencia? 1, 1. Entonces, vean que el vector J sí se vio afectado. La imagen del vector J pues me devolvería entonces este punto, considerando que aquí tengo un 1. Como les comenté hace un momento, pues la imagen del vector nulo bajo cualquier transformación lineal pues siempre me va a devolver el vector nulo. Eso quiere decir que vamos a tener este vértice. ¿Y cuál es la imagen del vector U bajo T? 2, 1. Bien, eso quiere decir que si por acá tengo el 2, el vértice que voy a tener está ahí arriba, en 2 y 1. Bien, entonces, resulta que el origen se convirtió en el origen. Es más, lo voy a poner con otro color. Bajo esta transformación T, pues el origen se convirtió en el origen. Vale. Este punto 1, 0 se convirtió en este punto 1, 0. Pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, voy a dibujar esta recta, este lado del cuadrado unitario que sigue siendo el mismo. Ahora, este vértice 1, 1 se convirtió en el vector 2, 1. Que sería este. Y el vector 0, 1, que es el vector J, se convirtió en este vértice. 0, 1 se convirtió en 1, 1. Entonces, vean qué es lo que sucedió con el cuadrado unitario. Bajo la transformación lineal T que estamos trabajando, este cuadrado unitario, pues cambió de forma. Lo modificamos de tal manera que, digámoslo así, tomamos este vértice y lo jalamos hacia la derecha, despegando el cuadrado unitario del eje Y y convirtiéndolo en un romboide, ¿no? Entonces, vean que una transformación lineal cuando la estoy aplicando en R2 o incluso en R3 sucede exactamente lo mismo. En el espacio también sucede lo mismo. Me permite deformar las cosas de tal manera que yo puedo crear
diferentes formas a partir de transformaciones lineales. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Las transformaciones lineales crean dos tipos de efectos geométricos en general. Lo que vendría siendo el escalamiento y la rotación. Esos son los dos efectos geométricos básicos que podemos hacer con una transformación lineal. En algunos casos podemos combinar esos dos efectos, como puede ser en este caso, en el cual aumentamos tanto la magnitud, que eso correspondería al escalamiento, como la dirección de los vectores, ¿sí? Entonces, podemos establecer con las transformaciones lineales diferentes modificaciones a la geometría dentro de los espacios vectoriales R2 y R3, ¿no? Que son los espacios que conocemos dentro de la geometría, ¿sí? Ahora, este tipo de efectos, cuando hacemos así como que el cuadradito lo ladeamos para que se vuelva como un rombo, es lo que le conocemos como el efecto cortante o de cizalladura. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una transformación lineal que nos va a devolver la deformación de un cuadrado unitario, ¿sí? Voy a poner aquí rápidamente lo que sería un resumen rápido de lo que son las transformaciones, los efectos geométricos dentro de las transformaciones lineales. Tenemos lo que son los básicos. Entonces, dentro de los efectos geométricos básicos, tenemos lo que es la rotación, que no es otra cosa más que el cambio de dirección, y el escalamiento u homotesia, también se le conoce como homotesia. Que es el cambio de magnitud, es decir, el tamaño del vector. Y adicionalmente, tenemos los efectos geométricos compuestos. Dentro de los efectos geométricos compuestos, pues ya tenemos la cizalladura o que es el que acabamos de ver hace un ratito. Tenemos la simetría, por ejemplo, si quiero calcular el simétrico de un vector respecto de otro. Tenemos la proyección. Y pues prácticamente cualquier otro efecto geométrico que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, con esto, pues podemos establecer ya directamente lo que vendría siendo algunos efectos geométricos que nos pueden arrojar las transformaciones lineales, ¿sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Pues de hecho, en algo muy simple, en los videojuegos.
Se aplica directamente en los videojuegos. Bueno, de hecho, hay un efecto en este de ingeniería, este de efecto cortante o de cizalladura que se aplica directamente en la ingeniería civil. Porque, por ejemplo, en ingeniería civil, si ustedes tienen una viga y la someten hacia una fuerza, ustedes pueden analizar este efecto geométrico de tal manera que sepan cómo se va a deformar esa viga con esa fuerza que le están aplicando. De hecho, si ustedes observan, pues precisamente, digámoslo así, aplicando una fuerza hacia ese cuadrado unitario, este efecto geométrico pues nos está indicando cómo se está deformando ante pues esa fuerza, ¿no? En particular. Esto es lo que se le llama el efecto cortante, el efecto de cizalladura precisamente. En ingeniería civil lo pueden utilizar de esa forma. Ahora lo que les comentaba en videojuegos, en ingeniería de software que vendría siendo de videojuegos. Supongan, por ejemplo, que tienen este cuadrito unitario y lo que quieren pues es rotarlo, pues tendrían que utilizar uno de los efectos geométricos básicos que sería de rotación. Ahora, a ver, nada más déjenme encontrar una aplicación. A ver. Ahí está, ¿ya pueden verla? Se está pasmando un poquito, pues porque sí es un poquito demandante la aplicación. Y ahorita la computadora está funcionando bastante. Entonces, aquí, esta aplicación está basada en geometría de números complejos. Pero pues un número complejo lo podemos expresar como una pareja ordenada X, Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un jueguito tan simple como esto, yo puedo utilizar una transformación lineal. El efecto geométrico de una transformación lineal. Por ejemplo, la flecha que vendría siendo como el cañón. Para que pueda moverla, esta flecha, pues forzosamente tengo que rotar cierto ángulo. Vean, espero que sí se pueda notar que el ángulo conforme voy subiendo o bajando, pues va cambiando. Eso quiere decir que ese vectorcito que tengo ahí, le estoy aplicando una transformación lineal de rotación para que pueda lanzar la pelota para ver si le puedo dar a la otra. E incluso, pues las pelotas que se están moviendo, pues son conjuntos de coordenadas. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los puntos de estas pelotitas tienen una coordenada en la pantalla. Y entonces, conforme se van moviendo, eso quiere decir que le estamos aplicando constantemente una transformación lineal para que cada puntito de la pelota, que cada vector de la pelota, cambie su posición. Ahí estaríamos utilizando efectos un poquito más complejos e incluso transformaciones que no son lineales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo en el cual podemos utilizar todas estas transformaciones lineales. Obviamente las transformaciones tendrían que estar en el espacio de R2 a R2 o de R3 a R3, ¿no? Incluso... Vale, entonces, por ejemplo, aquí tengo yo un planeta. Y tengo una sonda espacial. La asistencia gravitatoria es esto. Que la sonda espacial entre en órbita en el alrededor del cuerpo, ya sea planeta, asteroide, satélite, lo que ustedes quieran, y utiliza la gravedad para que en cierto tránsito de la órbita acelere
a esa sonda. Eso es la asistencia gravitatoria. Entonces, ustedes pueden poner un sistema de coordenadas con un centro aquí y pueden decir, pues mi vector, cada posición de la sonda va a ser un vector. Y conforme va avanzando, pues le tengo que aplicar una transformación de tal manera que pueda modelar todos y cada uno de los puntos donde va a pasar la sonda. Entonces, eso tiene que ver con geometría. Y además con geometría diferencial, para quienes lleven cálculo vectorial o quienes lleven o el próximo semestre que lleven cálculo vectorial, pues verán lo que es el triedro móvil, los vectores tangente, normal y binormal. Entonces, esos también entran aquí en juego porque el punto exacto donde la sonda debe salir de la órbita, pues tiene que ser una recta tangente, ¿no? Y entonces debemos ir controlando mediante una transformación, ya sea lineal o no lineal, ahí es independiente, cada uno de los lugares donde se encuentra esta sonda para que en el punto exacto tengamos el vector tangente con una velocidad adecuada para que pueda escapar de la gravedad de este planeta o de este cuerpo, pero que además esa gravedad le ayude a impulsarse. Es lo que se conoce también como un efecto de resortera, que ustedes tienen una resortera, la jalan y sacan la bala. Pues hagan de cuenta que la gravedad es como esa resortera, la gravedad de este cuerpo es como esa resortera, y eso es lo que permite que las sondas espaciales lleguen en menos tiempo a un lugar en específico, como por ejemplo lo que fue Curiosity. Para llegar en tiempo, digo Curiosity, New Horizons, para llegar en tiempo récord a Plutón, pues tuvo que utilizar asistencia gravitatoria. Si no mal recuerdo, primero llegó a Venus, usó su asistencia gravitatoria, regresó a la Tierra, usó la asistencia gravitatoria y después hacia Júpiter, que bueno, pues como Júpiter es una monstruosidad, pues la forma en la que ayudó a impulsar a New Horizons, pues fue bestial, ¿no? Entonces, en esto también podemos usar los efectos geométricos de las transformaciones. Aquí, pues, en general, pues de transformaciones no necesariamente lineales, ¿no? Pero que en las cuales están incluidas este tema que estamos viendo, ¿no? Pues de hecho en la película de Interstellar, sucede eso, usan el hoyo negro como asistencia gravitatoria. Tengo esta transformación lineal T de XY y voy a usar aquí el equivalente matricial, no la regla de correspondencia tal cual, sino el equivalente matricial. A ver, voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner un medio por aquí y aquí voy a poner un 1 raíz de 3 menos raíz de 3, 1 por el vector X. Esta es una transformación lineal que todavía no sabemos qué efecto geométrico tiene y que tampoco conocemos su transformación lineal inversa. Vale, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular primero la regla de correspondencia de la inversa y después con esas dos transformaciones vamos a investigar qué efecto geométrico tiene o qué efecto geométrico provoca esta transformación T. Entonces, a ver, ¿cómo prefieren calcular la regla de correspondencia de la inversa?
Mediante combinación lineal por imágenes o mediante inversa de la matriz asociada. No, de hecho ese sería más rápido, ese sería más lento, el de por combinación lineal. Nos conviene más por matriz asociada. Van a ver por qué. A ver, entonces, si quiero obtener la matriz asociada a esta transformación lineal, pues tengo que obtener las imágenes de una base. No nos vamos a complicar. Vamos a usar la base canónica, tanto en dominio como en codominio. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la imagen de 1, 0 bajo esta transformación lineal T? ¿Están de acuerdo que sería multiplicar estos dos? Aquí pondría x igual a 1, y igual a 0. Y al realizar ese producto, pues me devuelve un medio y el vector 1 sobre raíz de 3. Entonces, al evaluar esta regla de correspondencia, t de 0, 1 me da un medio de 1 raíz de 3. ¿Cuánto me da la imagen de 0, 1 bajo esta transformación lineal? Exacto. Menos raíz de 3, 1. Entonces, en este caso, pues x va a ser ahora 0, y va a ser 1. Hago el producto matricial y me devuelve ese 1 medio por menos raíz de 3 por 1. Bien, ahora, hacemos combinación lineal con la base del codominio. Esto tendría que ser igual a alfa 1 veces 1, 0 más alfa 2 veces 0, 1, que es la base del codominio. En este caso, pues como es el mismo espacio vectorial, utilizo la misma base. Bueno, ¿qué les devuelve? ¿Cuánto les devolvería alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2? Alfa, ajá, exactamente. Entonces, en este caso, alfa 1, al hacer la combinación lineal, pues me devuelve un medio. Y alfa 2, raíz de 3 sobre 2. Y entonces eso quiere decir que beta 1 y beta 2 pues nos van a devolver respectivamente menos raíz de 3 sobre 2 y un medio. Ajá, exactamente. Lo voy a hacer con el primero porque a final de cuentas es igual con el segundo. A ver. La combinación lineal
es esta. Entonces, si aplicamos el alfa 1 por el primer vector, pues me quedaría alfa 1, 0, alfa 2 por el segundo vector, 0, alfa 2. Sumo y pues me queda alfa 1, alfa 2. Tiene que ser igual al vector. Aquí lo voy a poner el medio ya dentro del vector. De esta forma y pues por comparación, que es resolver directamente la combinación lineal, prácticamente aquí ya tenemos la solución. Pues alfa 1 es igual a un medio y alfa 2 igual a raíz de 3 sobre 2. A ver, entonces, la matriz asociada a esta transformación lineal, ¿quién es? Pues están de acuerdo que puedo sacar los medios de todos los escalares, ¿no? Al fin que todos los escalares tienen medios. Nada más lo voy a poner como m de t. Raíz de 3 menos raíz de 3. 1. Esta es la matriz asociada a nuestra transformación t. Y pues vean que es la misma matriz de la regla de correspondencia porque es el equivalente matricial. ¿Sí están de acuerdo? Esta pues es la matriz que tenemos acá. Bueno, pues entonces, tengo la matriz asociada. La matriz asociada en un espacio, en una transformación lineal de R2 a R2 o R3 a R3, no va a ser otra cosa más que la matriz que aparece en la regla de correspondencia, el equivalente matricial, ¿sí? Ahora, la inversa. Vamos a calcular rápidamente la inversa. Primero, bueno, antes de calcular la inversa, me va a convenir más para calcular esa inversa que escriba la matriz de esta forma. Ahora sí, quiero calcular la inversa de la transformación lineal. A ver, ¿cuánto me da el determinante de esta matriz? Que sería este por este menos este por este. Exacto. Entonces, el determinante de la matriz asociada es 1/4 más 3/4. Pues es 4/4, es decir, 1. Bueno, entonces aplico el pequeño algoritmo que vimos para calcular la matriz inversa de orden 2. Estos cambian de sentido y estos cambian de signo. Bueno, no de sentido, cambian de posición, intercambian posiciones y estos cambian de signo. Y además dividimos entre el inverso del determinante, es decir, 1 entre 1, porque el determinante de esta matriz nos dio 1. Bueno, pues 1 entre 1 pues se queda como 1. Y ya tengo la matriz asociada a la inversa. Ahora, como estoy usando base canónica, pues la regla de correspondencia de la inversa es la matriz multiplicada por el vector XY. Y les reitero, esto solo es posible que tome la matriz directamente
y la multiplique por el vector, siempre y cuando tenga espacios R2, R3. Y además esté utilizando las bases canónicas. Si nos movemos a otro espacio vectorial, ya no podemos hacerlo. Si nos movemos a otra base, ya no podemos hacerlo. Solo base canónica, vectores I, J, K y espacios vectoriales R2 o R3. Y pues ya invertimos la matriz, ya invertimos esta transformación lineal. Entonces, todo el proceso que hicimos hace rato, desde la sesión anterior hasta hace rato que estábamos viendo la transformación lineal inversa, pues aquí lo tenemos aplicado a una transformación que nos va a devolver algún efecto geométrico. ¿Cuál? Pues todavía no sabemos cuál. En un momento investigamos cuál es ese efecto geométrico. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para investigar qué efecto geométrico me crea esta transformación lineal, me voy a pasar a GeoGebra. Indíquenme si me puedo cambiar de ventana. A ver, ahí está GeoGebra. Lo que ustedes pueden observar es que ya tengo aquí la matriz asociada a la transformación lineal T, que nada más le puse M. Entonces, voy a poner el vector I. De preferencia, siempre utilicen los vectores unitarios I y J para saber qué es lo que sucede, saber qué efecto geométrico me crea una transformación lineal. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el vector I. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí en esta regla de correspondencia de la transformación lineal, ahí donde la tengo, acá arriba, esta en color azul. La transformación lineal me dice, tomas la matriz y la multiplicas por el vector. Pues vamos a hacer eso. Ya tengo el vector I. De una vez voy a definir el vector J. Entonces, la imagen de I bajo esta transformación lineal T, que le voy a poner I, T, es la matriz M por el vector I. Y ahí lo tengo. Hago la transformación del vector J, entonces la imagen de J bajo la transformación T, en este caso calculada sería la matriz M por el vector J, y ahí lo tengo. A ver, ¿qué es lo que le hizo a los vectores I y J esta transformación lineal? Exactamente, hubo una rotación. Podemos ver que hubo una rotación de la siguiente manera. Voy a poner la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ustedes pueden observar que estos cuatro vectores se encuentran contenidos dentro de esta circunferencia y que el punto final de cada uno de estos vectores toca esa circunferencia. Eso quiere decir que no modifiqué la magnitud. Solamente modifiqué la dirección, la orientación del vector. Cuando no modifico magnitud y solamente modifico la orientación, estoy ante una transformación lineal de rotación. Entonces, la transformación lineal T a la cual le calculamos su inversa, pues lo único que está haciendo es rotar los vectores un ángulo determinado. Voy a poner aquí la matriz inversa M, a M. Además le voy a poner así, M inversa. A ver, la matriz inversa a M es esta.
Esa es la matriz inversa. A las imágenes las voy a llamar así. I, M, I. Es decir, IM inversa. Ahí. No era lo que quería. Esto. Ahora sí. IM inversa. Entonces va a ser la matriz MI por la imagen de I bajo T. Y vean que me regresó al vector original. El vector J, la imagen de J bajo T con la inversa, pues es M inversa por la imagen de J bajo T. Y vean que me regresó precisamente al original, que son los vectores unitarios I y J. Los que oculté acá. Bueno, no se va a ver obviamente porque son los mismos vectores, ¿no? Entonces, efectivamente, esta transformación lineal y su inversa lo que hacen es un efecto geométrico de rotación. Con una hago la rotación en un sentido, en este caso me dio un sentido antihorario, y con la otra hago la rotación en sentido horario. Vamos a ver primero lo que es un operador lineal. Ahora, hasta el momento, lo que hemos visto es que existen transformaciones lineales que tienen un dominio U y un codominio V. De tal forma que T de U es igual a V. Eso es lo que hemos trabajado en el último mes, en el cual pues, hemos visto todo lo que tiene que ver con transformaciones lineales, núcleo, recorrido, matriz asociada, si son inyectivas, suprayectivas, inversas, etcétera, ¿no? Ahora, hemos visto pocas transformaciones, creo que de hecho nada más hemos visto como 2 o 3, en las cuales estos dos espacios vectoriales son el mismo. Es decir, la transformación T va de un espacio vectorial U al mismo espacio vectorial U. Y eso quiere decir que cuando yo transformo un vector U1 de este espacio vectorial, pues me devuelve un vector U2 de este mismo espacio vectorial. Bueno, cuando el dominio y el codominio de una transformación lineal son el mismo espacio, es lo que le llamamos el operador lineal. Ustedes conocen dos operadores lineales muy famosos, que son la derivada. Ya sabemos que la derivada es una transformación lineal, pero también le llamamos operador lineal porque cuando yo derivo una función, pues me devuelve otra función. Es decir, es una transformación lineal que va del espacio vectorial de funciones a ese mismo espacio. Su dominio y su codominio son el mismo, entonces la derivada es un operador lineal. Si yo calculo la integral de la función f, pues cuando yo integro una función me va a devolver otra función. Eso quiere decir que la integral es una transformación lineal cuyo dominio son las funciones y el codominio son las mismas funciones. Entonces, la integral es otro ejemplo de operador lineal. Así es como podemos observar que estos dos elementos tan importantes que conocemos y tan populares, pues tienen ese nombre, esa asignación, esa clasificación de operador lineal, ¿sí? Entonces, toda transformación lineal que tome un vector, que tenga un dominio U y como codominio tenga el mismo espacio vectorial, se le conoce como operador lineal.
Ahora, lo importante, lo trascendente de los operadores lineales viene de esta forma. Voy a tomar, por ejemplo, la derivada. Voy a tomar a la derivada que va de funciones a funciones. Eso es un operador lineal, como lo acabamos de comentar. Entonces, ¿qué sucede cuando yo derivo esta función exponencial? Si yo derivo la exponencial que tienen ahí, ¿qué me da? Exacto, entonces me devuelve menos 2e a la menos 2x. Es decir, la derivada, en este caso, de esta función f es igual a menos 2 veces la misma función f. Si yo le aplico la transformación lineal derivada a esta exponencial, lo que obtengo es la misma exponencial pero multiplicada por un escalar. Eso no sucede con cualquier función. Si yo derivo el coseno de x, pues voy a obtener menos el seno de x. Es decir, no se va a cumplir esta situación en el que al aplicar la transformación lineal, lo que obtenga es el mismo vector, el vector que estoy transformando, pero multiplicado por un escalar. Ahora, este es un concepto importante del álgebra lineal porque es lo que me da pie a definir lo que se llaman valores y vectores propios. De manera general, ya no tomando como tal el ejemplo de la derivada, si yo tengo un operador lineal t que va del espacio vectorial u al mismo espacio vectorial u, y se tiene en un caso especial en el que al transformar el vector u minúscula bajo t, su imagen se va a ver, se va a calcular a partir del mismo vector, pero multiplicado por un escalar, cosa que es lo que están viendo aquí arriba. La derivada de f es igual a menos 2 veces f, pues es este caso de manera general. La transformación, la imagen de un vector u es igual a lambda veces u. Bueno, pues este lambda es lo que le llamo valor propio y este u es lo que le llamo vector propio. Cuando estemos hablando de los problemas de valores y vectores propios, nos estamos refiriendo a que la imagen de un vector bajo t es igual al mismo vector, pero multiplicado por un escalar. Así de simple, como en el caso de la derivada de la función exponencial. Y eso solo es posible en los vectores, en las transformaciones lineales cuyo dominio y codominio son el mismo, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas también lo podemos expresar mediante la matriz asociada, en el que si yo tengo la matriz asociada multiplicando al vector u, pues es lo mismo que lambda veces u. Y a partir de esta expresión es que vamos a calcular la manera de encontrar a los valores propios para saber cuáles son todas las características de una matriz o de un operador lineal respecto a estos dos conceptos, ¿sí?
Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima clase ya vemos todo lo que nos engloba el conocer valores y vectores propios y vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcularlos, ¿sí?